Alcaldes pidieron con el diputado Soto al presidente de la República el 2% constitucional para enfrentar delincuencia y crimen organizado. Vamos a darle una vuelta a la actualidad con Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, y hablar de esta crisis en materia de seguridad. ¿Cómo está, Luis? Hola, buenas tardes, JC. Bien, pues un abrazo, alcalde. Gracias por conversar con nosotros. Yo en lo personal me encuentro bien, pero muy preocupado por la situación que estamos viviendo en materia de seguridad. Bueno, a Pedro Aguirre Cerda lo ha golpeado muy fuerte, ¿ah? Sí, ha estado muy difícil y ya lo que pasó todos los límites es el homicidio de Mayra, esta joven inocente que estaba grabando un video con algunos jóvenes y que se encuentra entre medio de esta balacera, una disputa entre bandas rivales, y es alcanzada por una bala, y eso de verdad que ha generado ya un problema mayor, porque ya está afectando a menores de edad y gente inocente, y eso es lo que es doloroso para nuestra comuna. El mismo día que ocurrió este homicidio, la gente salió espontáneamente a protestar, y no a protestar contra carabineros, sino que a protestar directamente contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes. Luis, ustedes piden el 2%, ¿cuál sería el fondo de esta petición? ¿Para qué? Mira, el 2% constitucional, para hacerlo en simple, sabemos que no tenemos mucho tiempo, son dinero extra que podría disponer el Estado para poder enfrentar esta difícil situación, donde ha quedado demostrado que tenemos un Estado débil que no tiene las herramientas necesarias para poder combatir a un crimen organizado que cada vez está más preparado, cada vez es más osado porque goza de impunidad, y cada vez tiene más tecnología para poder eludir las acciones de nuestra policía y que se respeten las leyes en nuestro país. Entonces, sería justamente para poder reforzar el trabajo que se hacen en las distintas instituciones, ¿no es cierto?, pero lo que ingresa y lo que sale de nuestro país, cuidar las fronteras, ¿no es cierto?, quedó al descubierto lo que pasaba en Colchanes, ¿no es cierto?, en los puertos también. Yo me imagino la situación también que está en nuestro principal aeropuerto, donde no vemos mayores controles, pero también poder reforzar a la Fiscalía. Sabemos que la Fiscalía tiene un déficit importante de personal para poder llevar la carga de trabajo que tienen, reforzar a las policías. Hace poco el coronel prefecto de aquí, Gonzalo Urbina, sufrió un brutal ataque. En total fueron 120 disparos que le realizaron en contra del personal de carabineros, porque andaba persiguiendo a unos ladrones, o sea, unos delincuentes, y no cuentan con vehículos blindados, no tienen drones disponibles cuando los necesitan usar. O sea, vemos que un Estado que carece de muchas herramientas para poder combatir el crimen organizado. Y además, la tremenda desigualdad que existe. Tenemos municipios que prácticamente en seguridad gastan el presupuesto total que nosotros tenemos. Estamos hablando de presupuestos de seguridad que son 10 veces mayores, incluso hasta 20 veces mayores que lo que nosotros manejamos. Entonces, todo esto, para poder darle un golpe certero a la delincuencia, se necesitan todos estos recursos. Yo la verdad es que no entiendo cuando la ministra vocera dice que a ella no le queda claro si es falta de recursos o algún otro problema que tenemos. Alcalde, ¿cuál es su diagnóstico, Pedro Aguirre Cerda? Estas balaceras, esta muerte, estos balazos en el portón, de alto calibre, además, municiones gigantes. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la comuna? Uno entiende que están fuertemente armados, además, los delincuentes. Claro. Mira, esto ha ido cambiando, ¿eh? Porque yo cuando
llegué a Pedro Aguirre Cerda, llegué como médico, yo atendía en el CEFAM de la población La Victoria. En ese tiempo se llamaba La Feria, ahora se llama Padre Pierre Dubois. Entonces, nosotros sabíamos que en ese tiempo habían algunas bandas, ¿no es cierto?, que se dedicaban al tráfico y a otras actividades delictuales, pero a lo menos lo que era el sector, no ocurrían los problemas que vemos hoy, no veíamos ese enfrentamiento prácticamente a diario, a lo menos se enfrentan una vez a la semana, donde ocurren balaceras, donde las balas están llegando a las casas. Entonces hemos visto que los delincuentes actualmente se han puesto más osados, por lo que te decía de la impunidad, se han puesto más violentos porque han ido adquiriendo nuevas técnicas para poder delinquir, y esto es lo que tiene a la población ya con esta sensación, ¿no es cierto?, de inseguridad. Las personas prefieren limitar su presencia en el espacio público por temas de riesgo que hay. Una delincuencia que ya no tiene ningún código. En la población La Victoria, en el mismo consultorio, ocurrió un portonazo, o sea, le querían robar el auto a una funcionaria cuando eso antes era un lugar protegido, donde todo el personal de salud, ¿no es cierto?, todo el personal que atiende las necesidades de la comunidad era personal que no era atacado porque existían códigos. Bueno, todo eso se ha ido perdiendo. Vemos que hay bandas que hacen lo que quieren, que imponen ellos la ley del terror, y una comunidad que sufre y que pide a gritos que podamos mejorar esta situación y que le devolvamos el derecho a vivir en paz. Acá lo que están clamando algunos sectores de Pedro Aguirre Cerda, porque no es en toda la comuna, que le devolvamos el derecho a vivir en paz y que todo el mundo pueda transitar libremente sin arriesgarse a ser alcanzado por un disparo. Alcalde, se habla mucho de estado de excepción. En la región metropolitana al menos, ¿cuál es su impresión de eso? Mira, creo que yo fui uno de los primeros alcaldes que empezó a hablar de estas medidas extraordinarias, haciendo una comparación con lo que se vivió en la pandemia. Entonces, durante la pandemia se decretó un estado de emergencia, de excepción, ¿no es cierto?, que permitió al Estado primero tener agilidad administrativa para poder hacer todas las compras que eran necesarias. En ese tiempo no se compraban elementos de seguridad, o sea, eran elementos de seguridad pero de protección personal por la crisis sanitaria. Entonces empezó a comprar vacunas cuando empezaron a aparecer, ¿no es cierto? Se hizo una puesta al día para todos los insumos que se usaban para poder proteger la salud de nuestro personal y también todo lo que se requería para poder enfrentar la pandemia. Y además, en ese mismo tiempo, se hizo transferencia de recursos a los municipios para que también pudieran enfrentar esto. Y también le daba el marco legal para poder restringir la movilidad cuando la situación era más crítica. Bueno, yo no es que yo pretenda que lleguemos a eso. Sería un fracaso llegar a restringir las libertades del libre tránsito, ¿no es cierto? Porque acá lo que necesitamos es que sean los delincuentes que dejen de circular y estén donde corresponde, que es la cárcel. Entonces, este estado de excepción nos permitiría eso. Primero, hacer esta puesta al día un estado débil que tiene que robustecerse para poder estar en condiciones de poder enfrentar a la delincuencia, transferirle recursos a los municipios por la asimetría que existe en los presupuestos que se destinan a temas de seguridad, inversión en el espacio público y inversión también en actividades que son preventivas a la hora de que la juventud no caiga en delincuencia, ¿ya? Y bueno, tener las atribuciones, en caso de que esto se ponga peor, poder tomar decisiones que sean mucho más restrictivas, que sean mucho más fuertes para poder enfrentar esta verdadera pandemia de la delincuencia. Bueno, pero
resumiendo, ¿está de acuerdo entonces con un estado de excepción? ¿Estaría de acuerdo usted? Estoy de acuerdo, si yo fui uno de los primeros ¿Y qué es lo que debería tener ese estado de meses. excepción? ¿Qué debería tener ese estado de excepción a su juicio? Lo anterior que te decía. ¿Qué elementos? ¿Pero qué elementos tiene que tener? Así puntuales. ¿Toque de queda? Por ahora no. Ya. Por ahora no. No toque de queda. Por ahora no. ¿Vigilancia militar? Por supuesto, que actúen los militares como coadyuvantes, ¿no es cierto?, para poder tener un equipo que pueda tener mayor control. Por ejemplo, control de las carreteras, ¿no es cierto?, que podamos ir controlando los vehículos. Sabemos que las armas, las drogas en nuestro territorio se mueven por esa vía. Hace poco estaba hablando con el coronel, el prefecto que sufrió el ataque, y me decía que habían encontrado unos delincuentes que lo único que hacían era cruzar hasta Argentina, traían los armamentos que se fabrican ahí para poder internarlo acá en nuestro país. Entonces necesitamos tener mayor control fronterizo, y hemos visto que en el norte, en Colchanes, por ejemplo, ha sido bien eficiente el trabajo que ha realizado el ejército en ese sentido, pero también hemos visto las dificultades que ha tenido Carabineros cuando hacen control vehiculares, donde hemos visto que incluso han sido atacados con armamento de guerra. Hace poco acá, muy cerca de nuestra comuna, una carabinera fue atacada con una granada. Entonces, por eso que yo digo que es necesario poder tener más fuerza de trabajo para poder reforzar el equipo que es insuficiente de carabineros que tenemos actualmente, así como se hace en otros países. Uno va a Italia, por ejemplo, y es frecuente encontrarse con militares que están en el centro de la ciudad, ¿no es cierto?, en los lugares donde hay mayor concurrencia de personas, de turistas. Ellos están ahí presentes de manera disuasiva, ¿no es cierto? Yo no he escuchado nunca que un militar haya tenido que hacer uso de su arma de fuego para poder controlar esta situación, pero sí, la sola presencia de ellos ya marca un territorio que es mucho más seguro. Y el sistema garantista, tenemos un sistema garantista, ¿nos está quedando al menos cuestionado para ser revisado a su juicio? Sí, yo creo que se hizo una reforma procesal importante en nuestro país, pero aún es insuficiente. Aún tenemos que ir perfeccionando este sistema judicial que por varias razones, pero una de las principales es por la sobrecarga laboral, hace que algunos juicios no sean abordados de la manera que deberían ser, y se priorizan solamente los casos más graves. Entonces, por eso que es importante reforzar el trabajo de fiscalía, y que puedan tener más herramientas también para poder infiltrarse en el crimen organizado. Acá el fiscal nos decía que no podían, por ejemplo, intervenir las comunicaciones a través de WhatsApp y de otras aplicaciones también que se usan para poder comunicarse entre las personas. Entonces vemos que también ahí hay que ir perfeccionando los mecanismos que tienen para poder investigar, para que podamos acortar los procesos, porque cuando aquí en Pedro Aguirre Cerda se han decomisado drogas, se han detenido a las bandas, se le ha ingresado a la cárcel, tenemos una paz momentánea. Ahora, ¿qué pasa? Que como no logramos detener o hacer un trabajo que sea mucho más rápido, que sea mucho más oportuno, las bandas vuelven a reorganizarse y volvemos al mismo problema que estamos relatando, que es las balaceras y todo este panorama negro que estamos viviendo en estos momentos. Gracias, alcalde. Le enviamos un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Julio César. Aprovecho de desearte un feliz año 2024 y esperamos que este año sea de paz para todo el mundo. Que le vaya muy bien, alcalde. Gracias. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao, que esté bien.